va a ser corto y es tuyo el público, la audiencia. Buenas tardes a toda la comunidad de DESEA que se ha reunido. Gracias. Como les digo en las conferencias pasadas, pues aparte de que están tomando sus clases en línea, pues les agradezco mucho que se tomen este tiempo para otra vez en línea atender este evento, ¿no? Y me da mucho gusto tener a Eva de Comercio Internacional, alumna de doble titulación, con una larga trayectoria en varios países y también nos va a compartir su experiencia en todos estos entornos profesionales, estudiantiles, a lo largo de varias universidades de varios países. Eva, no te quito más tiempo porque hay que aprovecharte. Muchas gracias. No hay de qué, muchas gracias a todos. Aquí voy a empezar a compartir mi presentación, súper presentación. Pero antes de empezar, yo creo que lo que sí me gustaría es, digo, veo a mucha gente conectada y entiendo que a lo mejor pudiera haber problemas de conexión en algún momento. Entonces, no sé si funcionara que ustedes me platiquen, por ejemplo, ¿de dónde son? A lo mejor si pueden darle aquí a las manitas en el Teams para saber de dónde vienen o cuántos son, de dónde son y todo eso. Entonces voy a empezar a lanzar unas 3, 4 preguntas y ojalá y sí le puedan ahí cliquear para poder familiarizarme con todos con todos ustedes, que es distinto porque pues estamos de manera remota, pero okey. Quiero empezar con, ¿quién de aquí está estudiando contabilidad? No veo ninguna manita, entonces me imagino que no va a haber nadie de contabilidad. ¿O quién de ustedes está estudiando comercio? ¡Wow! ¡Wow! ¡Un montón! ¡Qué padre! ¡Qué emoción! Son aproximadamente como casi 20 personas, que es como casi una tercera parte de toda la gente que ahorita está conectada. Qué padre. Ahora bajen sus manos, también hay que darle en bajar la manita, y platíquenme, ¿quién de ustedes está estudiando turismo? Ahí vamos otra vez. Coeli Rodríguez estudia turismo. Paulina Guadalupe. Okey. Y luego, si bajan las manitas otra vez. Bueno, estaba hablando con Laura, ella es de Doctor Mora. Em, Me parece que Marta Aranza, ella es de Irapuato. También estaba Melanie, pero Melanie se me olvidó preguntarle de dónde es. Entonces voy a hacer la pregunta, ¿quién es de León? Ah. ¿Solo una persona es de León? ¡Guau! Ah, bueno, ya somos 2, 3. Bueno, ¿qué creen? Yo también voy a poner mi manita, porque yo también soy de León. Muy bien, somos 4 y minoría. ¿Quién no es del estado de Guanajuato? Paulina Pérez. Paulina, si puedes desbloquear tu micrófono, ¿de dónde eres? ¿Serás mi prima? No sé, soy de el estado de Sonora, perdón, Navojoa, Sonora. Oh, de Navojoa. Yo tengo una amiga muy cercana que también es de Navojoa y ella de hecho también se fue en algún momento a la doble titulación a Francia. Y ella todavía está por allá. Al rato paso el nombre para que te pongas en contacto con ella.
Ok. ¿Y quiénes son ¿Hay alguien de Pénjamo? Creo que no hay muchas personas de Pénjamo. Ah, Arlet, tú eres de Pénjamo. Y Judith, súper. También otro compañero que estuvo conmigo en la doble titulación de Pénjamo. Y ahorita está él viviendo en Lituania. Si no, estoy haciéndome bolas con los nombres porque está Letonia y está Lituania. Creo que él está en Lituania. Muy bien. Ok, entonces voy a empezar con la presentación. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Como ya bien dijo Octavio, entiendo que tienen las clases virtuales y entonces tomarse el tiempo para también unirse a la videoconferencia. No siempre a lo mejor la vista se les cansa y lo sé porque también me pasa estar enfrente de la computadora todo el día en llamadas o trabajando y es muy pesado. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Bueno, de lo que voy a hablar el día de hoy, bueno, yo ya ahorita tuve una breve presentación por parte de Octavio, pero les voy a explicar un poco más de mi trayectoria y voy a tratar de manejar las expectativas de ustedes. A lo mejor ahorita me podrán apoyar. Por ejemplo, bueno, ahorita más adelante empiezo a preguntar. Vamos a ver qué es interculturalidad. Vamos a platicar sobre qué competencias son de carácter intercultural o que se tienen que desarrollar o practicar más. Muchas de ellas pues ya las tenemos y más bien nos hace falta trabajar esos músculos, dirían, ¿no? Y cuáles son los procesos el proceso intercultural, cómo se vive, o sea, qué pasos hay, no porque no se pueda vivir o porque lo tengamos que definir, solamente para entender un poco más de cómo funciona. Y bueno, dónde se pueden crear o dónde existen los espacios interculturales y podré ahondar un poco más de mis experiencias y al final, obviamente, lo que se les ocurra preguntarme, yo no tengo problema, tengo todo el tiempo del mundo. Me dio hambre hace rato y me comí un plátano, entonces estoy bien. Ok. Bueno, pues yo soy Eva María. Yo me considero una especialista en desarrollo de estrategias de negocios. Estudié por parte de la Universidad de Guanajuato la carrera en comercio internacional. Ahora, empecé estudiando turismo, pero me cambié a comercio. ¿Por qué estoy aquí hoy? Porque me apasiona este tema de la interculturalidad. Hace un año aproximadamente estaba en México arreglando unos papeles y bueno, yo ahora estoy en Londres. Y en ese momento me encontré uno de esos videos de antaño, de cuando, no sé, en una reunión familiar te grababas y yo me acuerdo que mi mamá tenía una cámara y a veces se la robaba para hacer tareas de la escuela o qué sé yo. Y entonces encontré un video muy simpático de yo con mis escasos 11 años de edad que estaba, me parece que era para una tarea y que estaba yo diciendo que yo era una directora de una escuela y que yo hablaba muchos idiomas. Entonces me di cuenta que desde entonces tengo esa intención de comunicarme y de comunicarme de más de un idioma. A mí me gusta mucho hablar, quizás ya lo habrán notado. Es algo importante comunicarnos y hasta el momento, bueno, a veces hablo español, hablamos en inglés, hablo francés y también les puedo manejar un poco de alemán. Bueno, realmente un poco más que un poco. Es a lo mejor un idioma más complicado, pero eso, que el no conocer un idioma no implica que no te puedas comunicar. Y bueno, entonces, pues yo soy fan de la interculturalidad. Creo que la primera vez que conocí ese concepto fue en una de mis clases de intercambio en Montreal, en Canadá. Estábamos tomando una clase junto con unas compañeras de Yucatán de
la gestión empresarial en contextos interculturales. Y cuando estaba tratando de poner esta presentación para ustedes, estaba buscando sobre este libro que en su momento tuve que leer para la materia, para la clase, para las presentaciones, para el análisis, para pasar, ¿no? Y pasar bien. Y me dio mucha gracia darme cuenta de que a lo mejor la percepción que en su momento había yo tenido del tema era muy distinto de cómo lo veía ahora, porque me encantó cómo hablaban de distintas características en distintas culturas, por ejemplo, orientación a corto y largo plazo, en comparativa, por ejemplo, China y Japón, que son a largo plazo, y a lo mejor Francia, que es un poquito más a corto plazo, ¿no? O hablaban de la escala de jerarquías, que por ejemplo, ustedes pueden ver que en México es más notorio que hay bastantes jerarquías, las estructuras organizacionales son verticales, y en cambio en otras culturas manejan más bien estructuras horizontales, donde casi todos tienen el mismo nivel de responsabilidad, podría decirse, y participan de manera igualitaria en las decisiones. La verdad que en ese momento a mí me llamó mucho la atención, pero como que ahora entiendo más, y eso que me fue bien en la clase, que todo esto estaba muy enfocado a la gestión empresarial, y a lo mejor yo lo estaba ligando más bien dentro de mi experiencia de vivir en otro país, de convivir con otras culturas y de hablar en otro idioma y de adaptarme. Entonces, yo creo que podemos entender que desde ese momento habrá muchos entendimientos, inclusive con nosotros mismos, antes de empezar a adentrarnos en una experiencia de este tipo. Ahora, yo les quiero preguntar, bueno, voy a tomar nombres, no se vayan a chiviar. Número 1. Yo les quisiera preguntar, ¿qué elementos creen que conforman la interculturalidad? A ver, aquí tenemos más de 70 personas, entonces vamos a ver. Jonathan Eduardo Navarrete. Si puedes activar tu micrófono y a lo mejor platicar un poco de qué carrera eres y de dónde eres, o en qué carrera estás estudiando y de qué carrera eres, de dónde vienes, y cuáles creerías tú que son los elementos que conforman la interculturalidad. Te voy a desbloquear el micrófono. Ay, no te puedo desbloquear. Te me escondes. Bueno, Jonathan Eduardo no quiere hablar, creo. Vamos a ir con Karen Judith Aguilera. No se chivien, no pasa nada. Aquí no hay preguntas respuestas bien o respuestas mal. Bueno, se me están chiviando, entonces le voy a seguir. O si hay alguien que quiera participar y que quiera levantar la mano. A ver, tenemos a Julio César. Sí, ¿qué tal? Bueno, yo soy de Irapuato, estudio Hola. la carrera de Relaciones Industriales aquí en la Poderosísima UGEM. Y bueno, yo considero que los elementos que conforman la interculturalidad precisamente son el lenguaje, la religión, las creencias, las costumbres, debido a que estas varían en las sociedades, es decir, varían de cultura a cultura. Entonces, pues ahí formamos, pues como, digamos, una sociedad global que está conformada por distintas religiones y formas de ver al mundo, ¿no? Entonces yo así veo la interculturalidad. Como distintas perspectivas, según entiendo lo que ahorita dijiste. Totalmente, sí. Vanessa.
Vanessa Cureño. Hola, buenas tardes. Hola. Soy de Cortázar, Guanajuato. Ay, qué Estudio padre. comercio internacional. Y bueno, para mí los elementos que conforman la interculturalidad o lo que se me viene primero a la mente, pues es la comunicación entre culturas, como ya lo mencionaban, las diferentes maneras de pensar, pues, y más que nada es eso. Ok, súper. Ahora, María Fernanda Luna. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda y soy de San Miguel de Allende. Estudio comercio internacional y yo pienso que lo que conforma la interculturalidad de primera podría ser el encuentro, porque eso es la identidad de cada individuo. Am, Creo que también el diálogo es lo que genera la interculturalidad, puesto que cada uno presenta sus perspectivas del mundo o del ámbito en el que se estén relacionando. Y bueno, y la comprensión, porque pues el respeto yo creo que se genera a partir de tus creencias, ideologías, ideales, maneras de pensar y todo para poder relacionarse mutuamente, no sé. Ok, súper. Muchas gracias. Ok, so tenemos aquí, la UNESCO dice que básicamente la interculturalidad es la presencia y la interacción equitativa de distintas culturas y la posibilidad de generar en esa interacción o a partir de esa interacción expresiones culturales que son compartidas y que obviamente, como bien dijeron, o sea, se dan a través del diálogo y del respeto, ¿no? Del respeto mutuo, porque obviamente hay que entender que muchas veces tendremos diferencias, como en todos lados, y que no necesariamente eso quiere decir que no podamos crear a partir de esas diferencias, ¿no? Es como también un poco un sentido de la diversidad. Aquí, y yo sé que a lo mejor algunos de ustedes ya estuvieron en la conferencia que Ramón, me parece que se llama, dio para tema de Alemania, desde su perspectiva desde Alemania. Entonces, a ver, vamos a ver si no se me destraba esto. Es que mi compu la tengo aquí que no se les olvide apagar luego sus compus porque ya ven que se aburran un poquito. Entonces, lo que hablamos, estamos diferentes culturas, cada uno que está reconociendo sus características o lo que les da su identidad y interactuando de manera que pueden encontrar un espacio de co-creación, que es la parte del medio. Entonces, pues sí, muy acertado todos los comentarios. Empezamos desde qué es la cultura o cuál es nuestra cultura y cómo empezamos a interactuar y a comunicarnos. La parte de la comunicación es súper importante. Obviamente, digo, no sé, por ejemplo, ahora ustedes, ¿quién está ahorita aprendiendo idiomas? Levanten la mano. Tenemos mucha gente aprendiendo idiomas. Hasta ahorita la cuenta va en 15, lo cual está padrísimo. A mí, digo, yo creo que de lo que ya les dije ahorita al inicio de la presentación, a mí me encanta hablar y comunicarme con la gente. Obviamente el inglés les abre muchas puertas, pero comunicarnos no es nada más con los idiomas. Yo creo que comunicarnos es aprender a comunicarnos con todos los que están alrededor desde nuestro núcleo. Y entonces voy a... ¡Ah! Como pueden ver, tenemos problemas aquí. Trun, 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 trun. Bueno, las competencias
obviamente esa es la definición de la UNESCO, ¿no? Pero ahora yo les pregunto, ¿cuáles creen que son, que voy a decir yo que son las competencias que necesitamos para convivir e interactuar y crear espacios interculturales? Alguien que se anime. Tengo a Brenda y a Giovanna con la mano levantada, pero no sé si era de la pregunta anterior o de esta. Ya quitaron la manita. ¡Ah! No se chiven, no pasa nada. Bueno, me parece Julio que había mencionado antes, está el tema del lenguaje. Y después me parece que era María Fernanda o Vanessa, que habían hablado de el diálogo, la comunicación y la comprensión. ¿Alguien más que quisiera compartir qué cree que se necesita para estar en o convivir o interactuar en entornos interculturales? Podría ser la paciencia a uno mismo y a los demás. Ok, eso es súper importante. Y yo creo que a lo mejor si lo desarrollamos un poco más, sí es paciencia, pero también es mucha tolerancia. En esto que les decía, ¿no? Uno se va a encontrar siempre con personas que tengan una cultura distinta, una subcultura distinta y puntos de vista distintos. Jocelyn. Yo creo que en estos casos el respeto es importante, ¿no? Respetar las culturas de las demás personas, y las creencias y todo eso. Y tenemos a FF, muchas gracias, Jocelyn. Y tenemos a FF García Gutiérrez, pero no sé si eres Francisco o Fernanda o a lo mejor me equivoqué. Entonces, platícame cómo te llamas y qué estudias y cuáles crees tú que... Me llamo Frida, soy de Guanajuato y estudio relaciones industriales. Y yo creo, bueno, en base a lo que dijo mi compañera, que también la apertura de ideas, tener la mente abierta. Muy bien. Ok, pues intenté hacer las que en mi experiencia son importantes. Y quiero aclarar, bueno, la empatía, esta parte de la comprensión, de interactuar con el otro y a lo mejor entender, no ponerse necesariamente en sus zapatos, sino entender que él tiene una visión distinta o que sus ideas son diferentes o que está pasando por alguna situación. El interés en descubrir más sobre la otredad, le dicen, que bueno, al final es el contacto con el otro, siendo el otro el que tengo al lado o una persona de otro país. La comunicación, muy importante, pero comunicación, digamos, con excelencia, no en el idioma, sino en el realmente, tengo la palabra en inglés, hay una disculpa, comprometiéndose a escuchar, a reaccionar, a responder, a aportar. Y también eso es parte de la escucha activa. El respeto, como ya bien dijeron, es básico. El entendimiento de lo que está pasando, porque al final el entorno crea o forma parte de la interpretación que le puedan ustedes dar a cómo, qué es lo que el otro está intentando decirme, ¿no? A lo mejor, si ven a alguien con los ojos llorosos, inmediatamente ustedes entienden que a lo mejor se siente triste, le duele algo, algo está pasando, ¿no? Ustedes ya tienen esa habilidad de entender un gesto de esa naturaleza que puede desencadenar o por qué pudo haberlo generado y entonces tratar de entender a partir de ahí. El autorreconocimiento o entender quién soy yo
y el reconocimiento del otro, saber que somos distintos, pero eso no nos impide, pues sí, convivir, interactuar, crear, intercambiar, compartir en general. Y obviamente la inclusión, que seamos distintos, no quiere decir que no podamos, pues sí, estar o integrar a los demás. Yo, en lo personal, y a lo mejor pueda sonar un poco soberbio o arrogante, pero yo, por ejemplo, estoy muy orgullosa de que desde pequeña, por alguna razón, siempre me tocó estar con adultos. Entonces, yo normalmente, así como hablo con mis amigos, o hablo con mis primos, o hablo con mis sobrinos, o hablo con la persona que se encarga de la limpieza, o hablo con el padre, o hablo con ustedes, o hablo con mi gerente, o sea, realmente no hay una no hay una clase social, no hay una edad, no hay un lenguaje que nos impida crear y fomentar espacios interculturales. Y bueno, los idiomas sí son importantes, pero ahí ahorita les voy a explicar unas cuestiones muy simpáticas. Yo no hablo coreano, pero ahí me sé unas 5 palabras que me ayudaron para entender a personas de Corea con las que me puse a caminar 6 días seguidos y estuvimos conviviendo padrísimo. Y no tenía yo más vocabulario para con una de ellas, y ella no tenía más vocabulario conmigo que eso, y entonces así nos comunicamos. Y el lenguaje corporal, obviamente, dice mucho. Entonces, y ahorita con la tecnología, digo, no hay nada que no se pueda. Yo he visto a mi mamá comunicándose con otras personas cuando ella solo habla español, utilizando el traductor de Google, por ejemplo. Entonces, digamos que cuando uno tiene el interés de comunicarse y de ser inclusivo y de fomentar estos espacios, pues más bien depende de que uno realmente pues se empeñe en hacerlo. Ahora, ¿dónde creen ustedes que ocurren o se han generado espacios de interculturalidad? Levante, bueno, a ver, Julio César. Eso, muy bien, Julio César, muy participativo. Gracias, gracias. ¿En las redes sociales podría ser? En las redes sociales se da mucho, es correcto, pero hay a lo mejor una parte que falta en las redes sociales, ¿no? Porque al final de cuentas sí es un espacio intercultural, definitivamente, y muchas gracias porque yo inclusive no lo había considerado para este ejercicio de la conferencia, pero yo creo que a lo mejor la única diferencia es que como todo es virtual, sí hay interacciones y sí eventualmente hay creación y co-creación por parte de personas que a lo mejor no se hayan conectado en el mundo real. Tienes toda la razón. Muy bien, muchas gracias, Julio César. Se me había ido esa. ¿Alguien más? Ok. A ver, María Fernanda, platícame. ¿Podría ser la universidad? Exacto, también en la universidad. En la universidad yo creo que es uno de los espacios más representativos porque ustedes salen a lo mejor de casa y de haber estado en la prepa o en la secundaria y llegamos a la universidad y por lo menos en la DESEA hay infinidad de personas que tienen ya de por sí un interés distinto, un interés en estudiar contabilidad, o en estudiar comercio, o relaciones industriales, o calidad, etc., etc., etc. Entonces, yo creo que es importante porque eso también lo van a llevar a su vida laboral. Van a estar conviviendo con personas que ejercen otros roles u otras funciones dentro de una organización y que hay que entender cómo es qué es lo que ellos están
buscando conseguir o lograr y cuáles son las metas de ustedes y cómo trabajar en conjunto para llegar a terreno común y trabajar en conjunto para generar una propuesta de valor. Entonces, eso ustedes ya lo hacen cuando hacen grupos para una presentación, para un trabajo. Ustedes ya traen consigo la cultura de su núcleo o de su lugar de origen y entonces la aplican para ese grupo, ya sea que sean sus amigos o no. Cintia. Sí, podría ser también en los aeropuertos. Claro, en los aeropuertos. En los aeropuertos sí, yo creo que obviamente vemos un tráfico de personas de diferentes culturas y sí hay ocasiones en las que se generan, o bueno, más bien sí hay como ya elementos que se han generado, tangibles sobre todo, de co-creación de cultura, aunque es más como enfocado a darles a cada uno su identidad. Pero sí, definitivamente también lo veo. Bueno, les voy a... ¿Alguien más? Antes de que siga yo hablando como merolico. Jocelyn, adelante. También podría ser en los Juegos Olímpicos o algo así, ¿no? Sí, claro que sí. Ustedes han visto cómo las Olimpiadas, bueno, los Juegos Olímpicos, mejor dicho, empezaron con un número de actividades deportivas de lo que es atletismo, por ejemplo, y que eventualmente ahora ya han incorporado más y más deportes. Y entonces yo creo que parte de esa, bueno, de entrada que sabemos que los Juegos Olímpicos también son, digamos, fomentados, me parece, no me acuerdo si es por la UNESCO o en general por una de las secretarías de las Naciones Unidas, pero vaya que están considerando el rango de actividades deportivas que hay en todos los países del mundo y se han incorporado porque algunas de esas empiezan a ser tendencia o cobrar popularidad en distintos países y a lo mejor, bueno, habrán visto que ahora está el patinaje, ¿no? El patinaje en patineta. Entonces, era algo que antes no se había visto y pudieron ver a lo mejor a alguna chica de Brasil y a otras chicas, me parece que eran de China, que estaban, y yo en mi vida se me hubiera ocurrido que a lo mejor o sea, de Brasil iban a llevar a alguien que ama ese deporte, sí, pero a un nivel profesional, ¿no? Entonces, todo esto es parte es la creación de espacios de interculturalidad, efectivamente. Ok, bueno, entonces en mi experiencia, ¿en dónde ocurren? Yo los veo o los he visto en todos lados. Los he visto en Guanajuato en la universidad, los he vivido cuando estuve en Canadá o en La Rochelle, también en Silao cuando empecé mis prácticas y me quedé a trabajar en la planta de motores de Volkswagen, o cuando me moví de esa planta de motores y me fui a la planta de coches en Puebla, o cuando inclusive también por la misma empresa me fui a una estancia corta en Alemania y la convivencia es distinta. Tiene ya uno un poco aprendida la cultura gracias a la parte organizacional o a la cultura empresarial, pero desenvolverse ahí ya es otro tipo de reto. En Estados Unidos tengo yo muchos, no lo sé, tendrán o no familia, amigos, contactos en Estados Unidos, tal vez. Yo tengo familia allá y también veo que somos distintos y porque seamos distintos, pues no quiere decir que no podamos hacer cosas juntos, ¿no? En España, con personas de todos lados y en Londres también, estando aquí a lo mejor con personas de México, también veo como su
su manera de ser o su subcultura es distinta a mi subcultura, porque pertenecemos a la cultura mexicana, ¿no? Pero a lo mejor personas que son de San Luis o que son de Chiapas o que son de Puebla, y entonces pues tenemos una manera distinta de, pues de convivir y de interactuar con los otros a pesar de ser de México. Bueno, ahora les voy a hablar de las etapas del proceso intercultural. Y aquí van a ver fotos, una disculpa. Y bueno, voy a tratar a lo mejor de aterrizar esta información o la etapa con una experiencia que yo haya tenido. Y bueno, ahí voy. La primera etapa, ahorita que mi computadora me permita, el encuentro. Alguien ya había mencionado el encuentro. El encuentro porque al final estamos hablando estamos hablando de que tenemos una identidad y que tenemos expectativas, y es por tener esta identidad y estas expectativas que podemos entrar en un choque, que entramos en un choque cultural, ¿no? Creo que la primera vez que tuve este choque cultural habrá sido cuando llegué a Guanajuato. Nunca había tenido que compartir cuarto porque, bueno, yo soy hija única, no crecí con hermanos y sí tenía amigas y sí tenía primos, pero a lo mejor como tuve que llegar y estar en una ciudad que sí estaba muy cerca a mi ciudad, pero no era mi ciudad. Y entonces empezar a convivir, a conocer otras personas, familiarizarme cómo es el otro. Y trabajar en conjunto, ¿no? Empezar a aprender a ser asertiva, a lo mejor a marcar ciertos límites, porque a mí a lo mejor, digo, yo soy un poquito una freak de la limpieza, entonces a lo mejor, inclusive viviendo con amigos, no sé, mi mejor amiga no había lavado los platos, ¿no? O sea, cosas así, todo eso es un choque cultural. También me pasó en Canadá, en Montreal, y esto a lo mejor es un poco más específico. En las primeras semanas, cuando yo llegué, me costó mucho trabajo encontrar un lugar para asentarme. Y me acuerdo, había otro compañero, Marco, que él estaba 1 o 2 semestres más avanzado que yo en la carrera de comercio. Y no nos conocíamos, pero veníamos de la misma Universidad de Guanajuato. Entonces decidimos que íbamos a estar ahí el uno para el otro y a emprender la búsqueda de casa juntos. Y me acuerdo que, bueno, en Canadá las distancias son enormes, el país es gigante. Y entonces me acuerdo que íbamos a visitar así como lugares donde habíamos visto en el periódico que se anunciaba un cuarto para renta o lo que sea. Hubo uno de esos días que veníamos de regreso de algún lugar muy lejos y entonces escuchamos un grito y pensábamos, ahorita va a salir alguien corriendo. Y no, o sea, de repente llegó alguien y era una señora y nos empezó a hablar, y a mí particularmente me agarró del hombro y me empezó a decir que como que si la estaban siguiendo y que luego se distrajo y me dijo que si yo era de Marruecos. Y yo me quedé en shock, literal me quedé en shock. Después como que entendí que tal vez esta señora no estuviera bien, pero de entrada pues no supe qué esperar o no sabía cómo reaccionar. Me acuerdo también que me impresionó mucho la manera en cómo en Montreal estaba, por lo menos a donde en la calle o en la cuadra o en el barrio al que yo llegué, al principio estaba en un hostal y se me hacía muy curioso ver esta organización urbana tan diferente, que tenías una tienda de marca al lado de una tienda de tatuajes o al lado de una tienda de Kentucky Fried Chicken o al lado de una sex shop, todo muy
diferente. Y entonces todo eso formó parte de las impresiones de Eva en ese primer momento. De ahí también puedo decirles en Puebla, bueno, por ejemplo, el choque cultural también, la parte del clima, ¿no? Aquí fue la primera vez y este es un choque cultural, digamos, positivo, porque me habían hablado maravillas de los colores de otoño en un país donde puedes ver el otoño, ¿no? Que si los árboles cambiaban de verde a un rojo anaranjado, a un amarillo, y bueno, a mí me encanta. Y entonces también, ¿no? Forma parte a lo mejor de las experiencias positivas del choque cultural. Y también aquí son el grupo de amigos, aquí está Marco. El grupo de amigos, todos éramos foráneos y me parece que fue el Jan de Finlandia que envió un primer mensaje me parece que todos vamos a estar de intercambio y entonces organizó una salida para conocernos y para empezar a convivir y entonces se fueron armando así como, pues sí, los grupos de quiénes eran más afines con quiénes, pero también fue parte yo personalmente me acuerdo que en esos momentos como que no me sentía tan a comodidad, pero aún así, pues digo, porque a lo mejor uno piensa, voy a ir a Montreal, a Canadá, y va a ser todo increíble y voy a disfrutarlo. Y claro que lo disfruté, pero obviamente pasar de un país cálido donde todos hablamos español, donde a lo mejor yo estoy súper en mi zona de confort y salir de ahí e irme a un lugar donde es más frío, no conozco a nadie, no hablan mi idioma, tengo que empezar, o sea, todo eso, a pesar de que soy una persona y me considero sociable, no deja de ser un trabajo que hay que hacer. Y en Montreal igual con unas chicas de Yucatán, o sea, al principio no me identificaba con ellas, pero eventualmente fueron un gran sistema de soporte y entonces les digo, tenemos culturas y tenemos subculturas y tanto en las primeras como en las segundas existen estos encuentros y existe la posibilidad del choque cultural. No sé si hasta ahorita alguien tenga alguna duda o comentario. Ok. Y bueno, en Puebla también me pasó cuando me pedí el cambio para otra posición, para otra función. Me acuerdo que una compañera me dijo que en Puebla me iban a comer, o sea, de que yo si soy a lo mejor como muy buena persona o no sé qué impresión tuviera ella pues, o que si soy muy ingenua o lo que sea, y que allá a lo mejor en Puebla, pues la gente en la planta son muchísimo más aguerridos y a lo mejor te responden feo y te hablan a lo mejor de manera con groserías y así ya está, y que yo no iba a aguantar. Y entonces obviamente yo ya tenía la expectativa y tal vez no voy a querer vivir allá. Tal vez voy y no va a funcionar. Pero no, al contrario, sí fue empezar a conocer otra vez, establecerte en una ciudad, estás lejos, pero no estás tan lejos, al final de cuentas no es Montreal, no es otro país, y entonces empiezas, ¿no? Empiezas a conocer a las personas y encuentras igual afinidad y entonces logras pasar de este choque cultural. Bueno, la parte del respeto, que también es súper importante. Hay que tratar con dignidad, hay que ser pues lo más amigable posible, hay que escuchar de manera respetuosa y ser respetuoso de que tanto el otro como yo tenemos libre expresión y que somos distintos. Y entonces yo reconozco que el otro es otro y que no soy yo y que no le voy a imponer mis creencias y que a lo mejor yo no voy a compartir lo que él dice, pero puedo escucharlo y ver desde qué perspectiva me lo está planteando. Entonces, básicamente, pues no tener prejuicios y no porque sea distinto a mí menospreciar lo que él necesita o lo que él siente, porque
pues sí, todos somos distintos. Aquí la imagen que les estoy poniendo es de una conferencia, World Youth Conference, que tuvo lugar en León en 2010 y que fue promovida también por la Universidad de Guanajuato, y éramos un grupo de personas de la Universidad de Guanajuato con otros estudiantes de otras universidades que trabajamos como voluntarios para generar este espacio de conferencias y de acercamiento, y a lo mejor sí, como un poco más internacional. Era un espacio internacional y también era un espacio intercultural. Había ponentes de otros países que vinieron a hablar de temas relevantes que eran de interés de las Naciones Unidas en ese momento. Temas de violencia doméstica, temas de derechos de los niños, o sea, todo tipo de temas relacionados a las Naciones Unidas. Y bueno, esta imagen, este es mi amigo Domingo, esta soy yo, y este es mi amigo Hirotaka. Hace 2 años decidí dejar mi trabajo y decidí irme a caminar a una peregrinación bastante diferente a la que nosotros nos toca ver luego para el 12 de diciembre, que los que van a la Villa de Guadalupe o los que van a San Juan de los Lagos cada año, bastante distinto, con muchísimo menos riesgos en el camino, vaya. Y entonces yo conocí, entre mucha gente a la que conocí a Domingo y a Hiro un día. Domingo es de España y no habla J de inglés. Y Hiro es japonés y habla inglés, pero no habla J de español. Entonces, por alguna razón, se cruzaron y empezaron a caminar juntos. Y Hiro, a diferencia de Domingo, Hiro es una persona que a lo mejor por su educación o por las funciones que ha tenido a lo mejor la oportunidad de viajar siendo de una cultura de Asia, ha tenido la oportunidad de viajar a Europa y al continente americano, y entonces a lo mejor de tener un poquito más de apertura y apreciación de cómo se manejan distintas culturas a las de él, ¿no? Y entonces, siempre muy respetuoso. No entendía, a lo mejor, o sea, como que no entendía a Domingo en sus formas, pero muy respetuoso y muy simpático como planteaba sus observaciones de nuestra cultura. Y sin embargo, Domingo es un español, tiene otra educación, sí se ha desplazado dentro de Europa, pero nuevamente él no habla inglés, ¿no? Y a lo mejor no ha tenido esta oportunidad o no se ha dado el tiempo de viajar, no lo sé. Es una persona encantadora y es como una de esas personas que procura a los demás. Pero él, por ejemplo, no entendía las formas de Hiro, pero renegaba en voz alta de las formas tan extrañas. No a manera de queja, pero como que era muy constante que él no entendía por qué para él Hiro se complicaba y Hiro pues solo era Hiro y ya. Curiosamente, Hirotaka tenía un blog en el que estaba escribiendo y poniendo sus vivencias de este camino, y yo pensé que a lo mejor hablaba de las etapas, ¿no? De este día caminamos de aquí a allá, y no, hubo una vez que me tocó ver que tenía su blog, había tomado unas fotos de piedras que estaban apiladas de manera extraña y que luego generaban un patrón, y estaba a lo mejor hablando de tema de ovnis, ¿no? O sea, de ahí que podemos entender que el otro es distinto, y digo, no porque yo no lo entienda, no voy a decir, ay, eso no es válido. O sea, ¿por qué no está hablando de cómo nos fue hoy, que si el sol, que si caminamos cuántos kilómetros? No, pues él quería hablar de ovnis y a lo mejor no era ni de ese día, era de una impresión que él tenía de otro momento. Entonces, esa parte también me parece muy interesante.
Y bueno. Y eso, o sea, en todos lados. Yo creo que es importante entender que venimos y buscamos cosas distintas y que no por eso estamos mal. Yo creo que podemos apoyar al otro en su camino. Y no nada más en el plano personal, en el plano laboral también me pasó estar conviviendo con áreas distintas a la mía y yo tengo que escuchar lo que el otro necesita, lo que el técnico o el área de ingeniería necesita para poder ver cómo voy a hacer, cómo voy a traducir esta información con mi proveedor para que yo pueda también avanzar en mis objetivos. Y escucho lo que el otro me está diciendo y también le planteo lo que yo necesito para que todos estemos en ese mismo nivel de equidad de oportunidades. Bueno, aquí les presento el diálogo horizontal. Aquí no existe la verdad, solo la interpretación. Y como dice, pues sí, o sea, son interacciones con igualdad de oportunidades, no hay una verdad que sea única, hay que empoderarnos, pero que yo me empodere a mí no quiere decir que tampoco puedo apoyar a la otra en su empoderamiento y viceversa, y podemos construir una relación horizontal de ganar-ganar, y quiero que sepan que eso por lo menos a los que le apuesten a lo mejor al tema de comercio, que eventualmente pudieran entrar a un área de compras o de ventas, es siempre lo que se busca con el otro, ¿no? Encontrar soluciones que sean de ganar-ganar. Aquí lo que estoy planteando, bueno, ven a Domingo, ven a Hiro, ella es Nana, también es de Japón, y él es Pepe. No se llama Pepe, se llama Ham, pero Domingo lo rebautizó como Pepe porque como que se hacía bolas. Y Ham lo tomó muy bien y él se llama, y él dice, yo soy Pepe, y Pepe es de Corea. Bueno, verán, yo empecé, este es el, a ver, voy a ir un poquito acá arriba. Este es el trayecto de esa peregrinación en 34 etapas o 34 días. Yo lo empecé aquí, Pepe lo empezó por aquí, Domingo empezó aquí y acabó aquí, Hiro sí lo hizo completo, inclusive fue más allá hasta Finisterra o algo así. Y Nana lo hizo todo, pero entramos, porque ella tenía un calendario diferente porque iba a la escuela y solo tenía cierto tiempo para sus vacaciones y entonces a lo mejor hizo aquí y de aquí luego se saltó para acá y luego siguió, etcétera, etcétera. Y al final encontramos también a Yun, que también era de Corea y que él se unió con nosotros aquí. Y entonces, no existe la verdad, solo la interpretación. Ninguno de ellos yo pienso menos de que, ay, no, o sea, al final uno va y pide una compostela, un certificado, y pues todos vamos juntos, todos llegamos, todos tenemos una historia, todos tenemos una razón por la que decidimos emprender esa aventura y todos la vivimos con nuestro equipaje de la manera en como decidimos hacerlo, pero acompañándonos. Y eso quiere decir que todos estamos en igualdad de oportunidades. Todos estábamos en igualdad de oportunidades de recorrer ese camino y de acabar en donde decidiéramos acabar y pedir o no pedir el certificado por la razón que fuera. O sea, todos somos en igualdad de condiciones o de oportunidades. Y yo creo que eso es importante porque muchas veces a lo mejor empezamos con esa comparativa que de las condiciones, pero que el hecho de que nuestras condiciones no sean iguales no quiere decir que nuestras oportunidades no sean iguales. Todas las oportunidades se trabajan. Hay veces que nos costarán un poquito más o poquito menos, pero ahí están. El chiste es que nosotros trabajemos por ellas. Bueno, y de aquí nos vamos a la comprensión mutua. La comprensión mutua, que era también una parte de lo que hablábamos, que es entender al otro, o sea, mostrar empatía, enriquecernos de manera mutua,
tener sintonía, tener resonancia, tener la capacidad y la disposición para entender e incorporar lo que el otro ha dicho y co-crear. Y la co-creación tiene muchas formas. Tiene formas de acompañamiento, tiene formas de ponernos a cantar juntos, tiene formas de crear negocios juntos, de trabajar en conjunto para un proyecto, de ponernos a todos a cocinar para una fiesta, organizar algo. La co-creación tiene muchísimas formas. Parte de lo que hice en esa etapa donde dejé de trabajar, me fui de niñera y obviamente yo ya tengo 30 y poquitos años y eventualmente pues era niñera de una niña de 7 años y a mí ya se me había olvidado que era tener 7 años. Entonces, los niños en general son fáciles de descifrar porque sus emociones son claras a nosotros, que ya pasamos y que ya podemos digerir y procesar, pero para ellos a veces son abrumantes, ¿no? Y entonces lo que nosotros como adultos ayudamos es a que ellos aprendan a manejar esas emociones. Ella es Elizabeth y yo le prometí un día a Elizabeth que le iba a llevar a patinar. Y entonces nos fuimos a patinar. Pero aguas, yo tenía desde los 7 años sin patinar sobre hielo. O sea, a mí ya se me había olvidado. Pero no le iba a decir eso a Elizabeth porque Elizabeth iba con mucha ilusión y me había pedido que si podíamos rentar estos pingüinos que le iban a ayudar. Y de hecho, si les soy bien honesta, creo que la última vez que me había tocado patinar era cuando estaba en Montreal y me caí tan feo que me puse a llorar. Entonces, imagínense si así de grandota ya estaba yo un poco ciscada, pero dije, no, sí se puede. Y entonces ahí fuimos a patinar y con el pingüino. Y Elizabeth lo veía siempre a lo mejor en la tele o algo y ella pensó que era cosa fácil. Sí lo es. Cuando es uno niño, muchas cosas son más fáciles, ¿no? Y entonces ella empezó, pero claro, como era un lugar donde era muy popular y muy bonito, había mucha gente en el horario en el que nos tocó entrar a patinar. Entramos y entró un montón de gente. Entonces al principio ella estaba muy emocionada. Los primeros 20 minutos, media hora, dimos la primera media vuelta al circuito, pero en ese inter de 20 minutos, media hora, Elizabeth se me derrumbó porque no podía, y yo así yo en sentadilla o en cuclillas, tratando también de no caerme, a lo mejor no de patinar, pero de no caerme para poderla apoyar a ella, ¿no? Porque ahí pues yo creo que ella tenía mucha ilusión y entonces yo tenía esa empatía de que ella tiene mucha ilusión y hay que generar ese momento, ¿no? Y entonces, no, ándale, levántate, vamos, 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 vamos. Y empezó ya después a dar vueltas. El resto de la sesión, los últimos 40 o media hora, se aventó como otras 10 vueltas ella sola. Estaba ya ella al punto de la frustración, pero pudimos salir de ahí y entonces trabajar y se la pasó bomba. Tan bomba se la pasó que ella iba más rápido que yo y volteé y me decía, ándale, Eva, córrele. Entonces, yo creo que esa parte de la comprensión es importante porque a veces pues nos enfrascamos mucho en quiénes somos y en dónde estamos y hay que pensar también en lo que el otro nos aporta y así como nosotros aportamos, el otro también nos aporta. Ella es mi amiga Mariana. A Mariana la conocí en Puebla. Ella es de San Luis Potosí. Y ella y yo trabajamos padrísimo. Trabajábamos uno al lado de otro y de hecho era casi como mi súper amiga en el trabajo cuando se fue, porque se vino a Londres a hacer una maestría. Fue muy triste y eventualmente me vine acá para pasar un poco de tiempo con ella y ahora es una persona
como tenemos mucha sintonía y mucha sincronía y nos apoyamos y aprendemos en conjunto y nos ayudamos a ver las cosas de otra manera, pues ahora estamos emprendiendo un proyecto de negocios juntas. Entonces, yo creo que es también bastante importante, ¿no? Lo que uno puede empezar a generar a partir del entendimiento. Y aquí todos ellos son mis amigos, son mi familia poblana del tiempo que yo estuve en Puebla. O sea, todos somos distintos, hay casados con hijos, casados que o que ya tienen mucho tiempo juntos, que por alguna razón no han podido tener hijos, solteras más grandes, solteras más chicas, patas de perro, queremos a lo mejor cosas distintas y estamos en lugares distintos, pero siempre tuvimos esa capacidad de demostrar empatía, de apoyarnos, de enriquecernos. Él es César, él fue mi sensei cuando yo entré a compras en Puebla y es una persona increíble que me enseñó muchísimas cosas de lo que yo hago ahora y a lo mejor también me apoyó en momentos en los que yo también sentía mucho estrés, al igual que el resto de mis amigas, pero me acuerdo que de las primeras personas que que mostraron apertura para que yo me pudiera acercar y retroalimentar de una manera muy sana y muy asertiva fue él. Y con él también hice negociaciones con proveedores y a veces escribimos o hemos hecho videollamadas, a pesar de que ya estamos en puntos distintos. Él ahora vive en Estados Unidos, Paola sigue en Puebla y yo acá, y a veces hacemos una videollamada y platicamos y seguimos a lo mejor, si yo tengo dudas de algo, yo sé que les puedo preguntar y no hay un problema. Y yo creo que, digo, es parte también de la vida, ¿no? O sea, uno no se pueden muchas veces y no se deberían necesariamente separar lo profesional de lo personal. Hay que saber identificar y también desde la universidad ustedes empezarán a dar cuenta de con qué personas pueden colaborar mejor que con otras y porque pueden ser más afines, ¿no? Y así es. Yo tengo también muchas personas que dentro de la universidad, si no fuera por su apoyo, yo no hubiera podido a lo mejor realizar también ciertas etapas dentro de mi formación para estar ahora donde estoy. Bueno, la sinergia, que es sobre todo los resultados que obtenemos, que es parte de, son los resultados que tenemos que son mejores resultados que los que hubiéramos obtenido solos. Ya ven que dicen, si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, o sea, vas acompañado, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Aquí la primera foto que les pongo es de mi equipo de compras en Puebla. Todo ese grupo, todos súper distintos, de edades distintas, de experiencias distintas, de lugares distintos, mexicanos y no mexicanos, todos aportamos. Y aportamos de manera que podemos llegar a los resultados, o sea, convivimos de mejor manera y eso nos ayuda a lograr los objetivos de la empresa. Tengo también aquí una foto de cuando estuve en Canadá. Era la primera vez que pasaba yo Navidad fuera de un entorno familiar. Y bueno, todas estas personas pasamos Navidad juntas e hicimos una Navidad padrísima en la que obviamente aprendimos de todos porque queríamos traer lo de nuestra cultura y aprenderlos de las demás. Me acuerdo mucho que Elizabeth, también se llama Elizabeth, sus padres le mandaron, ella es de Alemania, y sus padres le mandaron unas decoraciones para un árbol muy típicas de Bavaria, que son como un poco pajitas, muy bonitas. Y ella, a lo mejor en lugar de buscar un árbol y colgarlas ahí, a todos nos dio una, ¿no? Y entonces tenemos así como, pues sí, esa parte en la que te está enseñando de
lo que para ella significa, porque es algo hecho en casa, las hacía su mamá o su hermana en conjunto, era parte de sus valores de familia y es muy padre. Y bueno, también cuando estuve en Alemania, no tengo una foto con mis compañeros de Alemania. Curiosamente siempre se dice, ¿no? Que los alemanes son más fríos, pero la verdad es que cuando los conoces, o sea, ellos van despacio, pero cuando los conoces son padrísimos, son una cultura súper comprometida, crean relaciones a largo plazo. Y yo me acuerdo, estuve ahí, les digo, una estancia corta, me parece 3 meses, y me sentí tan contenta cuando me fui, cuando me tuve que ir, porque el equipo con el que estaba trabajando, fueron súper lindos conmigo, otras compañeras con las que estuve colaborando en otras actividades también me regalaron un libro, me compraron un termo, me dejaron notas, o sea, realmente me sentí como wow, o sea, yo no esperaba esto, pero te das cuenta de la apreciación de las otras personas, de ese tiempo en los que convivimos, estábamos en un entorno laboral y creo que solo al final pudimos a lo mejor ir a algún bar a tomarnos una cerveza con un par de ellos, pero demuestran el aprecio, ¿no? Y finalmente, dentro de esta experiencia del World Youth Conference, tuvimos todos los voluntarios, pues ya cuando trabajamos en conjunto, alguien pudo tomar esta foto de la palabra voluntarios, éramos todos ahí haciendo una palabra. O sea, puede sonar a lo mejor un poco más trivial, pero al final es un trabajo en equipo, porque digo, tú pones niños de a lo mejor de primaria, de segundo de primaria, a tratar de hacer una foto que tenga una palabra desde lejos, te vas a tomar 2 días y seguramente vas a necesitar un montón de maestras, ¿no? Para que entiendan que en cierto momento siempre se tienen que quedar en ese mismo lugar por 5 minutos sin empezar a mover o lo que sea. Y aún así, qué garantía. Pero ya que estamos en una, digamos, etapa un poco más consciente, pues todo esto es lo que podemos construir. Y bueno, casi que para finalizar, creo que ya no me faltan muchos, chavos, no se espanten, me faltan 5. ¿Qué he aprendido? He aprendido he tenido muchos momentos de autoconocimiento, he ampliado mi tolerancia, he sido más resiliente y me he podido adaptar mejor. He entendido también que la disciplina es un vehículo para la automotivación. Cuando me cambié a Puebla, el que iba a ser mi director me preguntó qué era más importante, si la disciplina o la motivación. Y yo muy, muy altiva y arrogante, como diría mi abuelita, dije la motivación, porque sin la motivación pues no estaría aquí. Y yo creo que eso que dije es cierto, pero también he aprendido que de la disciplina juega mucho. Y yo tomé ciertos hábitos dentro de mi ser profesional, hábitos relacionados o bueno, trabajados por la disciplina que me han ayudado a estar donde estoy ahora. La empatía hacia una comunicación efectiva. En ese camino que hice, encontré a estas personas de Corea. Ahorita a continuación les voy a mostrar una foto, pero la mamá, pues ella ya tenía casi 70 años y a veces yo sentía que la señora se me iba a desvanecer porque el tramo era muy sinuoso o muy empinado o X, Y o Z. Y entonces, híjole, ¿cómo le pregunto? ¿Cómo se dice en coreano? ¿Está bien? ¿O quiere que nos detengamos? ¿O qué onda? Y entonces pregunté, y la palabra es Kentana. Entonces yo volteaba con la señora y le preguntaba, ¿Kentana? Y entonces ella me respondía, si estaba bien, Kentana. Y ya. O sea, yo creo que hay que entender qué es lo que rescatamos o lo que necesitamos comunicarnos y a lo mejor ahí podemos ya empezar a identificar qué es lo que queremos decir o qué es lo que necesitamos para poderlo comunicar. La diversidad nos da los mejores resultados.
Y obviamente pues mucho crecimiento personal, me considero una persona más asertiva, todavía sigo creciendo, todavía sigo aprendiendo, todavía sigo entendiendo de mis límites, sigo trabajando con personas de otras áreas que a veces no entiendo y a veces me frustro porque soy humana, pero también constantemente me planteo, a lo mejor no estoy, a lo mejor todavía hay algo que puedo hacer de mi comunicación para poder entender, para poder hablar su mismo lenguaje y que ellos empiecen a mostrar apertura hacia lo que yo estoy tratando de plantear y viceversa, ¿no? Porque esto al final siempre es una carretera de dos lados, de dos vías. Y pues nada, ahora yo les pregunto, ¿están listos para ayudar a crear espacios de interculturalidad? Perdón. Esta es una foto en León, España, con personas de Sudáfrica, de Japón, de España, de Francia, de Italia, de Corea, que salimos a tomarnos algo y con los que estuvimos conviviendo, no sé, 2 semanas seguidas y con altibajos, con momentos en los que necesitamos nuestro espacio, porque necesitamos eso también, es importante, pero también momentos en los que creamos, ¿no? Estas son unas chicas que estuvieron hace, me parece, ya más de 10 años, Octavio les confirmará, de intercambio de La Rochelle, estuvieron en Guanajuato, y yo acababa de regresar de Montreal y entonces yo todavía tenía ya la espinita de seguir conviviendo y de seguir aprendiendo de las culturas francófonas, aunque no fueran canadienses, y fue así que también me inspiré para solicitar esta estancia de doble titulación y buscar las herramientas y los recursos para poder llevarla a cabo. Me parece que también ya hubo alguien que habló de Educafin y otras opciones, digo, que ahora creo que se llama Juventudes, y también para mi estancia en Montreal, mis papás no forzosamente me iban a poder apoyar al 100%, entonces también se pueden pedir patrocinios y la universidad, desconozco si todavía lo hace, pero yo me imagino que sí, te ayuda con un comprobante de donación para aquella persona, y eso es, bueno, libre de impuestos o les ayuda en su declaración, y también es una manera, ¿no? Y bueno, aquí ejemplos miles de interculturalidad. Este es mi jefe polaco cuando estuve trabajando en la planta de motores de Silao, que él se dice que es guapo y bonito, y él amó México las veces que ha estado y se llevó muchos recuerdos, y también nos compartió de su ser tan alegre y ser tan pues tan sin pelos en la lengua, sí, sin trabas, expresar sus opiniones y ser asertivo y marcar límites. Ella es la señora que les platicaba de Corea, que decía, Kentana, Kentana, ok, Kentana, seguimos. Esta es la familia, este es Elizabeth aquí, con los que viví casi un año siendo niñera, y aquí está Paulina. Paulina es la que ayuda en la limpieza de la casa y es una gran amiga mía, y somos personas a lo mejor de culturas distintas, pero encontramos muchos puntos en común y nos entendemos. Él es un padre que vive aquí a la vuelta y que es una persona súper buena onda, es de Sudáfrica y es una persona muy abierta. Estos son compañeros de Volkswagen, de las plantas de Silao y de Puebla, cuando por alguna razón coincidimos en Alemania, y aunque no somos los super amigos, nos conocemos y podemos decidir, vámonos un fin de semana a conocer Hamburgo y pasear y ver qué hay. Y ya está, ¿no? Y te lo pasas bien. O aquí, por ejemplo, yo creo que cuando empecé a estudiar alemán al inicio de mi carrera, yo tenía la intención de ir al Oktoberfest y no se me hizo hasta hace un par de años, y quién me hubiera dicho que iba a ir con
la que en su momento fue mi gerente cuando estuve en Puebla, que es una persona súper preparada, gran profesionista, gran persona también, y que me ayudó también a construir mucho de la persona profesional que soy ahora. Digo, hay momentos siempre muy buenos y también hay momentos más difíciles. Hace unos meses yo todavía no encontraba un trabajo ad hoc a lo que yo estudié, a mis capacidades y a mi, pues sí, a lo que a lo mejor yo creería que es más ad hoc para mí, pero eso no quita que pues tengo que generar un ingreso y que me tengo que mantener. Y entonces empecé a trabajar en un supermercado en las noches, haciendo lo básico. Y ahí conocí a mi super amigo Stephen. Es una super persona y nos apoyamos muchísimo porque luego te ponían casi como a prueba para ver qué tanto podías trabajar a presión y nos apoyábamos constantemente y el último día que trabajé ahí, estuve ahí solo pocas semanas, pero seguimos en contacto y después del trabajo salimos a las 6 de la mañana y nos fuimos a un parque a tomar unas cervezas. A lo mejor podrán ustedes pensar que es muy temprano, pero la realidad es que para nosotros, digo, es parte de la cultura del inglés, a lo mejor esto de irse al pub y de tomarse a lo mejor una cerveza después del trabajo, y pues nosotros después del trabajo era a las 6 de la mañana, ¿no? Y pues sí, digo, al final todos estos son ejemplos de uno encuentra la interculturalidad en todos lados, con amigas de España en Alemania que nos fuimos a correr una carrera del Día de la Mujer. Y bueno, pero que tampoco se les olvide las personas que les ayudan a empezar a entender la interculturalidad, porque tienen a la familia y tienen a los amigos y tienen a los amigos de toda la vida y luego tienen a los amigos de la universidad y todas esas son subculturas que van creando y que los van ayudando. Y especialmente no se les olvide hablarle a su mamá porque luego les manda a la Guardia Nacional. Y bueno, chavos, eso es todo lo que yo tenía que decirles el día de hoy. Muchas gracias. No sé si ahora yo sé que ya llevan aquí 1 hora 20 y la verdad les estoy muy agradecida porque veo que casi todos, o sea, si acaso habrá 4 personas que han salido de la conferencia, pero no sé si tienen, ay, muchas gracias, qué bonito se sienten. Estoy viendo sus aplausos y sus corazones, muchas gracias. No sé si alguien de ustedes quisiera, si tienen preguntas, o sea, yo les puedo, si intento pensar de los retos que tuve, o sea, bueno, como ya les dije, ¿no? A lo mejor siempre el hecho de adaptarte. Yo soy una persona que siempre en nuevos entornos, como que me considero sociable y en lo más extrovertida, pero a veces también soy introvertida, ¿no? Y a veces también tomo mi espacio y observo la dinámica y entonces veo cómo puedo yo encontrarme dentro de la dinámica o no. En esa foto que les puse con mi equipo de compras, nuestro director en ese tiempo era un catalán, una persona muy carismática que estaba constantemente llegando tarde a las juntas que por alguna razón tenía yo junta con él y llegaba tarde. Entonces, yo de repente puedo ser un poco, tener un poco de desparpajo, decían. Y entonces le empecé a decir, llegaste tarde, nos debes una paella. Y así, muchas veces. Y entonces llegó el momento de ese convivio navideño y nos llevó 2 paellas, chavos. Entonces, uno no deja de ser uno, pero también puede convivir con el otro y uno también puede encontrar en qué momentos y en qué maneras conectar con el otro. Así como yo he aportado, también creo que me han aportado y creo que es entender eso, ¿no? Entender que es importante comunicarnos y buscar
puntos de encuentro y afinidad y entender que todos nos enriquecemos. Aprendes lo que te gusta, aprendes lo que no te gusta y aprende, o sea, hubo, por ejemplo, dentro del camino, hubo una chica con la que por alguna razón no nos entendimos bien. El primer día nos entendimos fantástico, el segundo día no nos entendimos bien, pero también sabemos que las dos estamos en ese camino por una razón y que respetamos el espacio de la otra y las necesidades de la otra y pues más bien cada quien siguió adelante de la manera que mejor le convenía, ¿no? Y eso tampoco está mal. Entonces, todo, hay de todo. Chile, mole y pozole. Y bueno, no sé, alguien que quiera o tuviera alguna pregunta o algún comentario. Comunidad de la DESEA, es el momento que ustedes pueden interactuar con Eva a partir de la expresión de sus inquietudes, dudas, consultas, recomendaciones. Adelante, por favor. María Fernanda, te escucho. Muchas gracias. Fíjese que qué bueno que me gustó mucho su presentación. Vi que hizo lo de la doble titulación en Francia y ahorita yo estoy como en el proceso para realizar la en Alemania, pero estaba escuchando como que no, bueno, escuché comentarios de un chico que se fue y como que no eran muy positivos, como que no le habían ayudado mucho y todo. Y yo pienso que, o sea, sí es como interculturalidad y todo y creo que eso también llena demasiado. Y yo le quería preguntar, como desde su punto de vista personal, ¿qué opina de la oportunidad de la doble titulación? Ay, chavos, a mí se me hizo una experiencia padrísima. Bueno, gracias María Fernanda por la pregunta. Yo me considero, o bueno, ahora que lo pienso, sí creo que he sido bastante inquieta, he sido curiosa, he querido explorar otros espacios, convivir con otras personas para a lo mejor, pues no sé si nada más por el interés de conocer, que creo que sí, pero yo creo que también te ayuda a moldearte, ¿no? Y definitivamente les puedo decir, por ejemplo, a lo mejor tratando de la experiencia de la doble titulación definitivamente es una gran experiencia, es una experiencia que te ayuda. No sé qué María Fernanda, ¿qué es lo que estudias? Me imagino comercio internacional, dices, ¿no? Sí. Sí. Tengo uno de mis mejores amigos, él se fue a la doble titulación en Dortmund. También otro compañero con el que coincidí en Volkswagen, en la planta de motores, él también hizo la doble titulación en Dortmund. Él ahora es una persona que después de mucho tiempo se lo propuso y se fue a Alemania a trabajar. Nada es fácil, pero todo aprendes y al final todo es disfrutable. En Alemania, por ejemplo, bueno, en Francia yo te puedo decir que a lo mejor no lo pasé mal dentro de la parte académica, sí me costó. En algunas materias sí era un poco más exigente que en otras, pero en general la parte académica en Francia no me causó mayor dificultad. Y yo creo que es porque ya lo traía desde mi experiencia de Montreal, ¿no? Ya a lo mejor había estado en un primer espacio donde tenía que aprender a adaptarme a la dinámica educativa. Y ahí a lo mejor te explico. Cuando yo llegué a Canadá, me acuerdo, tomé una clase. Siempre estuve muy orgullosa que de la clase de matemáticas financieras estuve en el top 3 de la clase, pero también el otro día estaba haciendo cuentas y digo, en esa clase me fue súper bien. Hubo otra que la tuve que dejar porque era mucho más allá del nivel que yo traía. Hubo otra que era de logística y que sí reconozco algunos conceptos, pero que en su momento así me costó, o sea, tuve que trabajarla mucho para pasarla. Y bueno, la clase a lo mejor la más sencilla era la del idioma, ¿no? Y la otra que les había comentado de gestión empresarial en contextos interculturales, que esa me parecía fascinante y entonces a lo mejor sí requería más de mi tiempo y preparación, pero sin problemas y con mucho gusto. La de matemáticas financieras, me acuerdo que llegué a la primera sesión y yo no estaba consciente de que ya había material
que uno iba a la clase, a lo mejor nada más a resolver dudas. Entonces, oh sorpresa, llegó a una clase, era la primera vez que estaba realmente en un país francófono. Sí, sí tenía las nociones del idioma, pero estaba literal sin despegar la vista de la boca del profesor, y no porque pensara que, ay, qué guapo el profesor, ¿no? Sino porque estaba literal tratando de leer los labios del profesor para entender toda la clase. Y, oh sorpresa, había material que yo no sabía que había material, y todos ya habían leído el material y ya tenían sacaron sus copias y sus impresiones, y yo nada más había sacado mi libreta porque yo pensé que yo iba a aprender en ese momento. Y no, ahí entendí que ellos se preparan antes de la clase, y entonces la clase se convierte en una sesión muchísimo más dinámica, porque si bien sí se explica algún concepto, a lo mejor habrá referencias al material, y si alguien tiene dudas, entonces las presenta y se resuelven. Y además de eso, hay una sesión de ejercicios con una auxiliar del profesor, y entonces también los que tuvieran mayor inquietudes respecto a la materia, lo llevan. Y yo, pues apenas empezaba a decir bonjour, ¿cómo ça va? Y sí entendía, pero no me fluía todavía el idioma. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, de entrada empecé a prepararme más para las clases, pero como desde la prepa a mí siempre me gustaron las matemáticas financieras, y de repente yo decía, pero ¿por qué esto lo están resolviendo así y no así? ¿Y por qué esto así? Y entonces anoté todas mis dudas, pasaba un tiempo considerable en la biblioteca, y después el error siempre es no hablar o no pedir ayuda o no aclarar. Bien me decía un sponsor mío en Volkswagen, suponer es no saber, y al final no hay pregunta tonta más la que no se hace. Y pues le pedí ayuda al auxiliar. Un día me acerqué y le dije que yo tenía, o sea, como que empecé a plantear, alguna vez me atreví en clase, pero sentí que yo estaba retrasando mucho el ritmo, y entonces dije, ¿cómo le voy a hacer? Porque pues ni modo que no pase la materia, nada más por el idioma, ¿no? Y busqué al auxiliar, y el auxiliar, muy buena onda, sí me dijo, ok, te puedo dar tiempo, un sábado en la mañana me dio, no sé, 1 hora y media, 2 horas, y estuve ahí yo en un espacio de la universidad, estuvimos revisando ejercicios, y entonces yo tenía todas mis dudas, y yo le decía, pero entonces aquí y así, y eso también me ayudó, porque entonces yo pude encontrar una manera que a mí funcionaba de aprender, pero que también me obligaba a relacionarme con otra persona de otra cultura y en otro idioma, pero a lo mejor para mí en ese momento era mejor que fuera 1 a 1, porque me sentía menos bajo la lupa, ¿no? Menos, sí, o sea, observada. Y entonces empecé a hablar, y a los 2 meses o al mes yo ya podía expresar o articular de mucho mejor manera mis ideas. Y este ejemplo lo doy porque al final yo creo que eso es parte de encontrarle el truco a cómo es la cultura, ¿no? Estaba escuchando de la presentación de Ramón, que él en su doble titulación en Alemania mencionaba que, pues, si yo así como que presento, o sea, preparo mi presentación y la llevo, porque a mí me va, porque estos chicos parecen expertos del tema, ¿no? Pues y dijo, pues porque practicaban. Y yo les digo, desde lo que aprendí de la cultura alemana, pues sí es cierto, desde la perspectiva laboral, yo me acuerdo, la cultura empresarial en Volkswagen, tenemos en el área de compras un número de comités en los que se presentan recomendaciones de a qué proveedor quieres nominar o quieres contratar. Y entonces presentas, ¿no? Y mi gerente en ese momento, la que estaba en el Oktoberfest conmigo, ella siempre fue de amor al detalle. Y tuve sesiones con ella en las que yo así casi que quería llorar y ya me quería ir a mi casa por presentaciones, ¿no? Pero también teníamos presentaciones 1 a 1 y teníamos presentaciones con el equipo, y entonces tenías que poner tu presentación y te van a estar haciendo un sinfín de observaciones con la intención de mejorar la calidad de tu información
y de tu capacidad de presentador para convencer a una audiencia de que esta es la mejor solución, porque tú llegas al frente de un grupo de gerentes o directores y te van a empezar a preguntar todo lo que se les ocurra que es clave. Y entonces tú tienes que saber cómo realizarlo. Y esas actividades o esas acciones, obviamente, con la práctica, es que pues uno se vuelve mucho mejor, ¿no? La información es poder, pero también la práctica te ayuda a mostrar esa confianza. Y, por ejemplo, relacionándolo a lo que en su momento dijo Ramón, pues sí, los alemanes tienen esa igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones. Todos están, a lo mejor no igualdad de condiciones, pero sí igualdad de oportunidades. Y a lo mejor ahí el hecho es que los alemanes decidieron ponerse a practicar la presentación, que a lo mejor si ustedes no lo hacen, entiendo que no lo hagan, pero ya tienen esa información y ahora pueden ustedes decidir para el futuro empezar a hacerlo. Y eso es lo que los va a ayudar a poder a lo mejor llevar de mejor manera y con más confianza una experiencia de este tipo. Nadie aprende en cabeza ajena y obviamente habrá cosas que vayan a salir, como a lo mejor emplear una palabra que creyeron que la habían empleado bien y al final resultó que dijeron otra cosa, o entender cómo a lo mejor, me parece que él decía que en el salón de clases ellos de repente decidían a lo mejor comunicarse más en español que en el idioma común que era o inglés o alemán. Yo en mis clases de Francia, extrañamente, me tocaron en inglés. Yo ya tenía en ese momento un muy buen nivel de francés y yo no tenía problema en llevar una clase en francés, pero me tocó estar con el equipo internacional el primer semestre y todas mis clases eran en inglés. Y después de eso, me parece que en el segundo semestre creo que pude tomar la opción para estar más bien con los alumnos franceses que habían estado de prácticas en el extranjero y regresaban para esa última sesión antes de graduarse. Entonces, vas a observar o podrás observar cómo cada uno tiene distintas maneras de llevar la experiencia, pero yo creo que al final de cuentas es el hecho de identificar qué cosas van funcionando. A lo mejor de repente te juntas con unos y de repente con otros y entonces puedes ir aprendiendo y enriqueciendo y decir esto me lo llevo, esto a lo mejor no me gustó. Todo eso definitivamente sirve. Sí, no sé si eso... Muchísimas gracias. No hay de qué. De la parte de la doble titulación, ¿qué más recuerdo? ¿Y usted ha sentido que lo de la doble titulación le ha ayudado para encontrar algún trabajo? Sí, pero yo creo que también me ha servido porque yo creo que eso, o sea, a mí me costó, a mí me costó. Yo le fui a pedir dinero al Estado para poder generarlo y después se lo tuve que pagar. Entonces a mí me costó y yo reconozco que mi educación, o sea, tiene un valor y que no voy a dejar que porque no, venga de una... Dependiendo de dónde esté uno, a lo mejor luego le quieran poner más crema a los títulos de otras universidades, ¿no? No sé, el TEC de Monterrey o cosas así, porque también me ha pasado y es una realidad. Pero yo creo que la educación y todos estos programas que tiene la Universidad de Guanajuato no tienen punto de comparación porque realmente están al alcance de todos siempre y cuando decidamos tomarlos y, y explotarlos de manera que nos enriquezcan. Y entonces yo es la manera en cómo lo he trabajado. Ok, a lo mejor para que se den un poquito una idea, yo empecé estudiando turismo, pero me cambié a comercio. Y de comercio estuve a lo mejor 1 o 2 semestres y me fui a Canadá. Regresé de Canadá y al año me fui al año y medio me fui a la doble titulación en Francia. Y al final de la doble titulación tienes es obligatorio esta experiencia laboral de un mínimo de 3 meses para poder tener este título de
o este doble título, ¿no? Y te puedo decir también que estando en Francia ya y teniendo un muy buen nivel, a mí me costó mucho trabajo encontrar quién me aceptara para las prácticas. Yo mandé infinidad de solicitudes de prácticas y no veía claro. Pero también, afortunadamente, hay recursos y eso es, uno tiene que identificar muy bien qué es lo que te va a ayudar a avanzar. Y en ese momento, Groupe Subdeco La Rochelle tiene un área que está obviamente muy consciente de que tiene estudiantes de movilidad y que necesitan cumplir ciertos requerimientos para poder generar este doble título de esta estancia que ya han tenido casi un año. Entonces, me contacté con esta área y entonces estas personas se dieron a la tarea de buscarme dónde podía Eva generar o concluir su experiencia laboral para tener el doble título, ¿no? Y eso me ayudó también, o sea, a lo mejor yo estaba teniendo ese problema, pero el hecho de que yo puedo identificar ahora con quién me voy a, o sea, no siempre uno tiene que resolver las cosas. Y si a lo mejor no las ves, siempre puedes acudir, en su momento estaba Octavio o estaba Aide, y entonces siempre hay que buscar cuáles son tus recursos. Tus recursos no forzosamente son los que tienes, o sea, tu persona, tú sola, sino con quién me puedo apoyar, con quién me puedo comunicar. O a lo mejor ellos te van a decir, busca a tal persona y vas con tal persona y entonces empiezas a ver y a hacer una serie de contactos y eventualmente das aquí y te ayudan y entonces ya tienes tus prácticas y entonces de las prácticas sigues adelante. Después de mis prácticas, una compañera que tuve ahí en Francia, ella había pasado mucho tiempo en Australia como parte de su programa de licenciatura de ahí de Francia y me buscó para apoyar a la jefa que tenía en ese momento en unos eventos, en unas exhibiciones de arte. Era una galería de arte que iba a presentarse en una feria en la Ciudad de México y otra en Nueva York y otra en Toronto. Y al final, pues fui a la de México y a la de Toronto. Y, por ejemplo, en la de Toronto me sirvió que como yo ya había estado en Canadá, pues yo ya más o menos sabía cómo funcionaban un poco las cosas, ¿no? Después de ahí empecé a trabajar yo por mi parte. Yo necesitaba generar ingresos y entonces empecé en lo que cerré y me gradué, empecé a trabajar para una distribuidora de productos para mascotas en León pero bueno, todavía me faltaba cerrar las prácticas para las prácticas profesionales y entonces encontré Volkswagen y empecé en Volkswagen y dije, me voy a enfocar en esto, ¿no? Y, en Volkswagen eventualmente cambié de practicante a especialista en logística y de logística a especialista o compradora internacional. Y claro, es gracias al hecho de que también ya he tenido otra experiencia internacional y que ya he estado en otros lados, que en su momento, cuando se tuvo que decidir quién del equipo podrá ir a representarnos en Alemania. Entonces hay una serie de candidatos y hay ciertas competencias que ellos buscan y que el haber estado en un entorno así, pues obviamente te ayuda. Y entonces eso le va construyendo a tu carrera profesional o a tu currículum. Eventualmente, mi experiencia con Volkswagen en la parte profesional fue muy rica. O sea, también yo traté de aprovechar lo más posible. Me había quedado un poco truncada en la parte del alemán, pero cuando retomé, cuando empecé a trabajar ahí, tomé una beca para idioma alemán y después, seguí yo pagando mis clases a partir de mi salario y eventualmente, pues también ya tenía ahora un nivel aceptable del idioma que también me consideraban dentro de este pool de candidatos para ser enviados un tiempo a Alemania, ¿no? Y bueno, o sea, ahora que dejé el trabajo ahí, que decidí dedicarme a otras cosas,
me he enlistado y he trabajado como consultora de proyectos voluntaria, completamente pro bono le dicen, de una consultoría que nació de una comunidad estudiantil o universitaria acá en Londres. Y estuve trabajando para proyectos de empresas pyme en India y para un desarrollo de una plataforma de inteligencia artificial en Estados Unidos, que es también como una startup de alguien de Estados Unidos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, esa organización tiene así como, ahora sí que personas en distintas partes, no nada más en Estados Unidos, tenían asesores en Londres o también me tocó coordinar un equipo, personas en Italia, personas en España, personas en Londres, personas en Alemania. Y bueno, ahora, por ejemplo, cuando me ha tocado esta parte de buscarme un trabajo aquí en Londres, bueno, o sea, sí que me ha costado, pero yo creo que me hubiera costado más si de entrada nunca hubiera tenido esa oportunidad, ¿no? De la doble titulación, porque eso es lo que me ha desencadenado, me ha ayudado a abrir otras puertas. A lo mejor también ejemplificando un poco. No hay de qué. Ejemplificando un poco, a este colega que es también un exalumno de la Universidad de Guanajuato, también de comercio, que estuvo en Dortmund y que estuvo conmigo en Volkswagen. Cuando él decidió dejar Volkswagen y entonces irse a Alemania, después me tocó verlo después de un tiempo cuando él ya había encontrado trabajo y él y yo hablamos y él me dijo que fácilmente había enviado, no sé, me parece como 200 solicitudes y que había ido a un sinnúmero de entrevistas, 70 entrevistas. Y obviamente, cada vez que tienes un no, pues obviamente sí te duele, ¿no? Pero si te vas a quedar con el no y entonces vas a decir, no, pues es que ya me dijeron que no y entonces ya a lo mejor es que aquí algo no, algo no está funcionando, pues más bien es buscar el cómo sí, ¿no? Y yo creo que eso también es súper importante porque es la parte del enriquecimiento. Yo soy como yo soy, pero también aprendo de distintas culturas o de distintas personalidades o maneras de ser o maneras de trabajar o culturas empresariales, que es lo que me ayuda, que es lo que me construye a mí como una persona más fuerte en diferentes entornos. Y entonces eso es la carta con la que yo voy a trabajar. Y si en lugar de pensar que yo no tengo nada que aportar y que ellos no tienen nada que aportarme, pues yo creo que ahí también va un tema. Sí, no sé, ¿qué más? Mi gerente, la que vive en Alemania y con la que me fui al Oktoberfest, ella, como ya les dije, es una persona súper preparada y también es una persona que en su decisión de vivir en el extranjero también tuvo que enfrentarse a este choque cultural porque ella habla un alemán padrísimo y sin embargo, cuando quiso empezar a aplicar o a solicitar trabajo en puestos pues de un nivel ad hoc a lo que ella tuviera en México, a lo que podría ella generar. Luego hubo comentarios a lo mejor de no eres una persona nativa, pero pues eso no quita que uno pueda aportar y ahora pues ya ella ha encontrado un empleo y que es algo que encaja perfectamente con su plan de vida y con su proyecto profesional, ¿no? Entonces, ahí está. Al final es identificarte y aprender y entonces trabajar de qué manera vas a poder llevar una propuesta de valor. Y así como ha habido aporte a tu persona, también tú has aportado y se han dado circunstancias en las que co-creas, ¿no? Y has aprendido que sí y que no. O has desarrollado más habilidades a lo mejor de observación, de entender, de cómo entrar más en la cultura o cómo sentirte más cómodo, todo esto. Bien, una pregunta Muchísimas más gracias.
Gracias, María Fernanda. Disculpa por interrumpir. ¿Alguien más que quiera aquí preguntarle, aprovechando a Eva, qué hora es allá? Son las... Ya casi son las 10, chavos, ya casi me voy a ir a dormir, que me vine corriendo de la chamba. Entonces, adelante. Bueno, Eva, pues recordarás que los horarios también aquí, por ejemplo, en este bloque de las 2, que hora de México que empezamos, muchos tenían o tienen idiomas. Si no hubiéramos tenido más, tenemos como 75 alumnos que se conectaron. Entonces, el horario, a pesar de que está saturado, tuviste una buena audiencia y gracias a la comunidad de SEA que estuvo aquí. Sí, muchas gracias. Sí vi que en algún momento había, que me parece, hasta 80 personas. O sea, bueno, qué Sí. padre que no los aburrí, chavos. No, Eva, creo que la frescura y los lugares tan comunes que proyectan tanto, bueno, en lo personal fue un aprendizaje rico porque nos mostraste desde que viniste de León a Guanajuato cómo empezó a formarse Eva que ahora está en un nivel de inglés con acento británico, entonces, o con un acento de Eva, ¿no? Pero la interculturalidad es ese intercambio, esa comunicación, esa formación que ha desencadenado o ha desembocado o ha concluido con Eva ahora como está ahorita, ¿no? Y que continúa el proceso, ¿no? Es correcto, aquí seguimos. Yo les puedo decir algo que es muy padre. Creo que fue de lo que a lo mejor me motivó a seguir este camino de explorar otros lugares. En Montreal, no nada más era, o sea, de entrada, pues era un entorno multicultural. Hay muchas culturas que están circulando en la ciudad, ¿no? Y bueno, y también está la parte intercultural. Me tocó trabajar, me parece, con una persona de Haití, Hubert se llamaba. Tenía una personalidad así como muy enérgica. Y a lo mejor él, pues ya obviamente en Haití hablan francés y a lo mejor uno con un nivel un poco más bajo, pues como que más empujaba o motivaba para que le echáramos ganas para sacar la materia, porque aparte era trabajos en grupo, ¿no? Y yo creo que ver eso es lo que también me motivó a explorar otros horizontes. Y ahora que estoy aquí en Londres, Londres también es una ciudad, pues multicultural. Y si alguna vez, si ya han estado o si vienen, en el metro, me gusta mucho en el metro de mi estación. Cuando uno va a subir las escaleras eléctricas, hay un letrero sí, una bandera gay, pero dice, aquí en Londres tú puedes ser quien tú quieras ser y puedes, o sea, tienes la libertad para ser quien quieras ser, para querer a quien quieras querer y para, pues sí, como solo desarrollarte como mejor te parezca, ¿no? Y si algo también veo es que hay mucho respeto, o sea, la gente aquí, nunca nada va a ser como en casa, ¿no? Pero lo que sí veo es que pues hay mucho respeto por parte de las personas, hay, o sea, si yo no estoy de acuerdo contigo en algo, pues solo significa que no vamos a estar de acuerdo en ese punto, pero no significa que no podamos establecer una comunicación o desarrollar una amistad o mejorar nuestras maneras de trabajar en conjunto, dependiendo de en qué entorno estás, si estás hablando de amigos o de compañeros de trabajo o de una pareja o lo que sea. Entonces, yo creo que es súper importante que uno tenga esa apertura y que uno tenga ganas de no nada más comunicar, sino de comunicarse. Y pues creo que ya eso es todo. No sé qué más se me ocurra. Bueno, pues creo que aquí cerramos. Ha sido también una sesión con buena audiencia y una sesión
con la duración récord de estas 4 sesiones, Ay, Eva. perdón. Muchas gracias. No. Creo que se mantuvieron atentos y conectados los alumnos de la DESEA. Nuevamente, gracias. Eva, te agradezco mucho. Creo que, bueno, ojalá que en un futuro próximo accedas a compartirnos más de tu experiencia, porque no hablamos mucho de tus habilidades gerenciales que ya has desarrollado. Entonces, por aquí dejamos la relación abierta, Eva. Espero que tu agenda también lo permita, tu carga de trabajo. Y bueno, te agradecemos que hayas participado en Desea un Mundo Intercultural. Muchas gracias. Otra vez, aplausos virtuales a Eva, por favor. Gracias. Y en el chat de la reunión está el link para que se registren en Forms y proceder a validar las unidades de participación. Paola García quiere expresar algo. Adelante, Paola. Bueno, buenas tardes. Primero, pues agradecerte que estuvo súper interesante tu plática, ¿no? Ay, Y, gracias. y segunda, bueno, es que no sé si sea la única, pero a mí no me aparece ningún chat. No eres la No, única. A mí tampoco. A mí tampoco. A mí Yo tampoco. lo puedo. A mí tampoco. A mí tampoco me aparece el chat, creo. Ok. Entonces, ¿están en la versión ¿están en su celular o están en una laptop, compañeros? laptop. Celular. Ah, en teléfono. ¿En teléfono? Ok. Bueno, entonces, vayan a la publicación que está en la página de Facebook de Desea Cultura. Ahí voy a pegar el link y háganlo ya porque se cierra pronto, pero es lo que vamos a hacer, compañeros. ¿Están de acuerdo? Ahorita lo voy a copiar y ¿Lo puede repetir en dónde? en la publicación de Desea Cultura de la página de Facebook. Sí, Ahorita está les muy bien. comparto. Ahorita les comparto, permítanme tantito. En el Inter, Alejandro tiene la mano levantada y también estaba Sí. Albert. Sí, a ver, No Alejandro. sé si tienen preguntas. Ay, no, plati- perdón, la tenía levantada desde que le iba a decir lo mismo que dijeron los compañeros, perdón. No te preocupes. Y Arlet Candelaria me parece que también tenía la mano levantada. O a lo mejor también era lo del tema del chat. Sí, recuerden que también hay levantada. recuerden que también hay se carga un reporte de asistencia a la sesión donde marca las conexiones de que hicieron los alumnos. Entonces se va a contrastar con ese reporte y se procederá a registrar las unidades de participación. Muy Ahorita bien. pueden ir, disculpa Eva, ahorita pueden ir a la página de, permítanme, ¿pueden ver mi escritorio? Ok. Sí. Esta es la publicación, Sí, sí se ve. hoy en la que dice, es hoy a las 14 horas. Y aquí abajo está ya el link. Algunos intenten ahorita entrar y por favor comenten aquí en al aire. A mano para que. Sí. Ujú. Y pues bueno, En ahí el van. Inter, bueno, si en algún momento alguien más tiene dudas, y puedo a lo mejor resolver algo, mi correo es Eva, P de papá, S de sol, 89 @gmail.com. Ahí me perdonan si no respondo inmediatamente, pero responderé. Sí, lo 98, garantizo. ¿verdad? ¿Es el 98? 89. Gracias. No hay de qué. Bien, algunos de los alumnos que nos confirmen si ya entraron a hacer el registro.
Sí, 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 yo listo. ya entré a hacerlo y sí, Listo. ya, Sí, todo ya. bien. Sí, ya lo estoy Perfecto. haciendo yo. Pudo. Perfecto. Disculpe, a mí me dice que página no disponible. Está activo. Vuelve a cargar, refresca el navegador y vuelve a intentar, por favor. Profe, disculpe, ¿cuál es el número de inscripción, perdón? El semestre. Ah, muchas gracias. Perdón, Sí. profesor, ¿es el que sea cultura? Ajá, la página de Facebook es Desea Cultura. De hecho, ayer etiqueté a Eva con el flyer de la sesión y Ay, qué ni se dio emoción. cuenta, ni se dio cuenta. Una notificación. Ahorita voy y le doy like. Sí, para que ahí quede en tus recuerdos, Eva. Exacto. ¿Cuándo desea cultura? ¿Ayer? Ay, que mi Facebook no funciona. Chavos, ya tengo que cambiar el celular. Sí. Si no nos ayudan. No me parece. A ver, desea cultura. Bien, pues es momento de despedirnos, Eva. Ah, ya veo. Oh. Ok. Gracias. Un abrazo. Igualmente, espero que todos estén muy Hasta bien. luego. Gracias. Disfruten de la comida, que yo Vale. extraño un montón. Bien, procedo a detener la grabación.